Muy buenas a todos, esto es La Verdad Nos Hará Libres y hoy os traemos el segundo capítulo de la serie Nos Fumigan. En este segundo capítulo os vamos a hablar de cuáles podrían ser las razones por las que nos fumigan. Esta sería la pregunta del millón. ¿Por qué nos fumigan? Hay cientos de teorías para todos los gustos: controlar el clima, mitigar o potenciar los efectos del cambio climático, planes de exterminio y control de la población, y el control de los recursos de la población, debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, creación artificial de problemas respiratorios, cientos de enfermedades como la enfermedad de Morgellon, aumento del cáncer, expulsión de nanopartículas en el aire para aborregarnos, experimentación con virus o hongos que debilitan o controlan el ser humano. Incluso también existen teorías que dicen que nos fumigan para alterar nuestro ADN, como ya os contamos en el primer videoprograma. Son muchas las teorías que existen en la red, aunque después de mucha investigación nosotros pensamos que la principal razón de estas fumigaciones masivas es la guerra climática, o como oficialmente se nos ha vendido, geoingeniería y el control de la natalidad, un programa eugenésico el cual ha sido cifrado por la OMS de alrededor de 2.000 millones de personas muertas en los 60 años de funcionamiento de este proyecto titulado Weather 2025. Os vamos a explicar todas las teorías lo mejor posible, pero para empezar a meternos en el tema del porqué de estas fumigaciones, hoy vamos a empezar con el tema innegable del por qué se hacen este tipo de fumigaciones: la geoingeniería. ¿Qué es la geoingeniería? La geoingeniería se define como la modificación artificial del clima del planeta mediante la dispersión de ciertos metales como el aluminio, el bario y el estroncio en la atmósfera mediante la patente Weissbach, entre otras 160 patentes diferentes que existen dentro del marco chemtrail, como ya os explicamos en el primer capítulo. Según lo que dicen los geoingenieros como David Keith, estos metales provocan en la atmósfera un efecto espejo, para lo que dicen enfriar y blanquear el planeta en la lucha contra el calentamiento global. Además, una de las cosas que la geoingeniería trata cuando se manipula la atmósfera mediante la dispersión de estos metales es que se puede controlar el clima a todos los niveles. Se pueden crear tormentas, se pueden crear tornados, se pueden crear sequías, se pueden crear inundaciones, pueden crear lo que les dé la gana, granizo, de todo. En Estados Unidos, en los años 40, se empezó a experimentar cómo controlar la nieve y las lluvias. Incluso hubo experimentos para controlar los huracanes, como el proyecto Storm Fury, el cual resultó un desastre. Con esta serie de proyectos se dieron cuenta de que podían manipular el clima, los cultivos y tomar el control de la producción, de la comida y del agua. Si se puede controlar dónde se acumula la humedad y dónde va a caer, por así decirlo, en forma de lluvia u otra forma de precipitación, nada es imposible, ¿verdad? Para modificar el clima, sabemos que los materiales químicos que contienen los chemtrails, óxido de aluminio, sales de bario, estroncio, sulfato de cobre, yoduro de potasio y un indecente número de diferentes químicos, cada uno con diferentes niveles de reactividad con la humedad del aire. Algunos, como el óxido de aluminio, tienden a aislar la humedad. Las nanopartículas de óxido de aluminio atraen la humedad del aire y forman un proceso nuclear, en el que la humedad se condensa en esas partículas, desaparece la humedad. Entonces pueden desplazar tormentas a su antojo. Además, estos metales reflejan la luz del sol, y en la zona fumigada se llega a crear un efecto espejo que en vez de enfriar el planeta, lo calienta. Y pueden llegar a suceder sequías desastrosas como la que tuvimos aquí en España en 2012, ¿os acordáis? Donde la sequía fabricada por este tipo de fumigaciones llevó al gobierno de Rajoy a vender el agua pública a empresas francesas relacionadas con George Soros, para que esas mismas empresas garantizasen el suministro de agua en caso de que la sequía prevaleciese. Si una zona específica del cielo recibe un tipo específico de radiación y se calientan esas partículas vibran y resuenan, y si se usa la frecuencia correcta, es decir, energía RF, entonces calientan el aire a su alrededor, tomarán en todo el aire, y la humedad que contiene a una altitud más alta, donde hace más frío, se condensará y se convertirá en un sistema de baja presión. Imaginaros lo que hacen con la geoingeniería. También se puede influenciar lo que sucede localmente con la atmósfera al pintar los materiales de los que están hechos estos chemtrails con diferentes tipos de frecuencias de radio o energía RF, radar, microondas, el sistema HAARP, etcétera, etcétera. Antes de explicar brevemente lo que es el HAARP, debéis saber que para aumentar la efectividad y mejorar la función de este arma, se requiere de elementos químicos metálicos buenos conductores de la electricidad, tales como el estupendo aluminio que nos fumigan casi a diario. HAARP significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es un campo de antenas y frecuencias de radio con 22 metros de alto y tiene una junta a través de la parte superior de unos 18 metros en cada dirección. El más conocido es el de Alaska, el cual tiene hasta 180 antenas, aunque han dicho que lo han cerrado, pero vamos, nosotros no nos lo creemos.
aunque también existen registros de más de 10 estaciones diferentes de este tipo repartidas en todas las partes del mundo, Rusia, China, Estados Unidos, etc. Lo que sucede es que al disparar cada antena se produce una energía de radiofrecuencia que normalmente sale de una antena y se expande rápidamente. Lo que hacen con el HARP es lograr concentrar esa energía de radiofrecuencia para que no se expanda, de modo que se puede mantener concentrada y se pueda manipular en formas muy específicas para controlar el clima, entre otras cosas. El control del clima es un tema muy amplio, hay muchas maneras de controlar el tiempo. HARP es una de ellas. ¿Se necesitan partículas dispersas en la atmósfera para hacer más efectiva el HARP? En realidad no. ¿Pero esta dispersión de metales haría más posible sus efectos o mejorarlos? Pues seguramente sí. Como ya os hemos explicado, mediante la dispersión de metales en la atmósfera, o lo que oficialmente se llama geoingeniería, y armas como el HARP, se puede modificar el clima al antojo de quienes poseen estas armas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Pues bien, la manipulación ambiental es el método supremo de guerra encubierta, porque se puede eliminar la producción de la comida y del agua de cualquier país. Este es el principal objetivo, el de la guerra y el control climático. Y lo podemos ver en el informe Weather 2025, la modificación del clima, ya expuesto en el primer capítulo de esta serie. Pero para que no nos olvidemos, en este informe, las fuerzas militares de Estados Unidos explican cómo utilizar el clima como arma o para obtener ciertas ventajas en las guerras próximas. Pueden controlar el clima y también lo pueden utilizar para fines de batalla, en la que pueden ocasionar ciertos climas desastrosos para el país atacado en cuestión, el cual van debilitando con estos climas poco a poco, hambrunas, desastres naturales mediante esta dispersión de metales en la atmósfera, sequías, inundaciones. También se pueden utilizar el clima para destruir cosechas, eliminar fuentes de comida, para desestabilizar la población. Es de todo sabido que el gobierno de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam perfeccionó este tipo de técnicas de modificación del clima, cuando se les ocurrió controlar los monzones sobre Vietnam durante el conflicto bélico, y también es sabido el uso de químicos tóxicos mediante la propagación en aviones como la agente naranja en Vietnam. Aunque pocos años después, las armas climáticas con fines bélicos fueron prohibidas por la firma en la ONU del acuerdo EMROD, el cual prohibía esas técnicas en las guerras, en los conflictos bélicos, pero no prohibía este tipo de técnicas en territorios nacionales. Y se podían llevar a cabo este tipo de fumigaciones en cualquier país mediante las fuerzas militares de ese país o determinadas empresas. Entonces imaginaros lo que ha podido evolucionar esta tecnología. La mejor guerra encubierta es usar el clima contra el adversario. Y si ya puedes fumigar ciertos virus, ciertas mierdas, pues imaginaros el poder que tienen esta gente. ¿Cuántas inundaciones ocurren a lo largo del año en China? ¿Cuántos brotes de gripe hay en China? ¿Y sequías en ciertas partes del sur de Europa? ¿Terremotos en Haití, Japón, Irán, Rusia y China? Y ya si nos ponemos ya a pensar, ¿cuántos megatornados han azotado desde el comienzo de la crisis estafa en 2008 a Estados Unidos? ¿De verdad os pensáis que todos estos desastres fueron naturales? ¿En serio os creéis que estos cambios drásticos del clima que sufrimos en todo el mundo son naturales? Mientras vemos día tras día tras día tras día que lo están fumigando a saco. Nosotros te presentamos pruebas, cada uno es libre de pensar como quiera. Además de estos fines bélicos y estratégicos de las fumigaciones en todo el planeta, mediante la geoingeniería, es totalmente posible obtener beneficios económicos del clima, ya que existen todo tipo de mercados de derivados del clima, seguros, contratos de futuro y muchos organismos más, por lo que se mueven cantidades ingentes de dinero al día alrededor del mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con la geoingeniería o las fumigaciones masivas? ¿Qué consiguen con este tipo de mercado? Ni más ni menos que el control de la producción de la comida y sobre todo el control sobre los precios de la comida. Estas empresas ganan más dinero si la cosecha fracasa debido a los seguros. Se crean pólizas de seguro que valen más que las cosechas. ¿Y qué pasa si puedes controlar el clima? Muy fácil, se puede controlar el crecimiento de estos productos. Además, si tienes, digamos, información privilegiada y sabes que esos productos son de determinada forma o al crecer le echaron un cierto tipo de sustancia, el potencial de ganancias es ilimitado si controlas el clima. Particularmente, existe una innegable relación entre las empresas que fumigan este tipo de sustancias y las empresas o personas que se dedican a invertir su dinero en el mercado del clima, el Chicago Mercantile Exchange. Este escenario podría involucrar la destrucción de la agricultura regional a gran escala, cuyos efectos podrían durar muchos años. ¿Por qué? Porque los pequeños granjeros van a la quiebra, les vencen las sequías, los metales dispersados en el aire matan sus plantas, entonces ¿qué hacen? Se ven obligados a vender.
Entonces entran las corporaciones en acción y compran esas tierras, lo que se podría llamar como expropiación corporativa de las tierras. Si las corporaciones controlan el clima, entonces podrán controlar dónde caerá la lluvia o dónde no caerá. Y si controlan eso, pueden controlar los cultivos que sobrevivan y cuáles no. Esto no se queda ahí. Estas corporaciones genocidas lo tienen todo pensado. Desde hace unos cuantos años existe una de las empresas más genocidas del mundo, Monsanto, que casualmente tiene una patente de semillas modificadas genéticamente capaces de aguantar cantidades ingentes de metales como el aluminio, el bario o el estroncio, o incluso son capaces de aguantar estos microclimas de sequías e inundaciones, lo que se llama estrés abiótico. Son capaces de aguantar ese estrés abiótico. Entonces los granjeros que hacen se ven obligados a vender sus tierras o a moldarse a este tipo de semillas transgénicas. Entonces todo es un círculo, todo es una puerta giratoria. Las plantas que incluyen este tipo de patentes son desde manzanos hasta calabacín, trigo, soja, maíz, de todo. Estas semillas son semillas de terminación, lo que significa que son infértiles. Las tienen que comprar todos los años porque estas semillas son infértiles, que hacen que cada año tengas que volver a comprar semillas si quieres cosechar, porque no vuelven a sacar semillas. Es impresionante lo que la geoingeniería puede llegar a repercutir en nuestras vidas. Es muy importante saber que estas fumigaciones se están llevando a cabo en todo el mundo. Es un proyecto global por el cual controlar el clima, la agricultura y su producción, el agua y los precios de las materias primas, quién vive, quién no vive, dónde llueve y dónde no. Y si no llueve, ¿qué pasa? Los seres humanos no pueden vivir sin agua más de 3 días. Imaginaros qué control otorga a estas corporaciones genocidas el poder de modificar el clima mediante estas fumigaciones. Este podría ser el porqué de los por qué nos fumigan, pero no solo nos fumigan con esos propósitos, hay muchas más teorías del porqué, pero para que no se nos haga demasiado largo, vamos a cortar este segundo capítulo de la serie Nos fumigan en diferentes partes. El siguiente porqué sería el control de la población y la modificación de nuestro ADN, ya que las otras teorías que existen por la red ya están más que expuestas y las podéis buscar y existen miles de vídeos que las exponen. Por supuesto, te animamos a que busques información por tu cuenta y que saques tu propia conclusión al respecto, pero como os dijimos en el primer capítulo, si no ves la diferencia entre esta foto y esta, no te podemos ayudar, lo sentimos. Un saludo a todos, solo la verdad nos hará libres.